dicen que el gobierno motoriza el bachaqueo. Otros dicen que la revolución es miseria y destrucción. Pues yo le voy a decir algo. Incluso dicen que el motor económico es el bachaqueo de los productos. Y yo les digo como psiquiatra que el verdadero motor económico del bachaqueo es precisamente el miedo que ustedes expresan a través de los medios de comunicación, la incertidumbre que ustedes impulsan a través de los medios de comunicación. Y eso hace que, por supuesto, la ignorancia sobre la economía aumente mucho más la codicia, porque tienen miedo a perder más dinero. Y al perder más dinero, por supuesto, acaparan más y acaparan más. Y eso hace que la codicia aumente, porque esto hace que los productos aumenten mucho más. Porque una economía es que debiera de bajar más los precios, porque se produce bastante. Pero como se está acaparando y dicen que es escasez, entonces, por supuesto, esto aumenta mucho la codicia. Ahora, desde el punto de vista psicológico, ¿qué significa? Cuando estimulamos el miedo y estimulamos, por supuesto, la incertidumbre, obviamente porque no sabemos qué está pasando, la gente tiene miedo a perder. Y por supuesto, aumenta la codicia. Y al aumentar la codicia, se hace memético. Una vez más, le hablo de los memes. Pero en este caso, como decía Richard Dawkins, que se replica como unidad cultural de imitación. Las personas comienzan a imitar como medio de sobrevivencia el bachaqueo. Y la invitación es precisamente a ponernos a pensar, a ser críticos, porque nos dejamos llevar por la emoción. Nos hemos convertido en seres muy emocionales y no pensamos con cabeza fría que comprando productos, reforzando el bachaqueo e ir a comprar por precios justos y después revender a altos precios, eso hace que aumente mucho más el miedo y aumente mucho más la incertidumbre. Y nosotros así destruimos la economía. Así es. Seguimos aquí en su programa Voces con Valdés. Tenemos a nuestro invitado especial de hoy. Tenemos un adelanto del invitado, dicho sea de paso. Claro. Se trata de Ángel Riera. Así es. Ángel. ¿Cómo estás? Médico psiquiatra. ¿Cómo estás, Ángel? Chévere. Que te me acuerdo, Ángel, de esas imágenes. Porque, bueno, eso fue hace como 3 años, acá mismo en el canal, cuando estaban aquí Jordán en el desayuno. Porque me acuerdo que en ese tiempo la gente empezó a ver qué llevaba el otro en la bolsa, en la bolsa. La gente empezaba, cuando veía a alguien en la bolsa, empezaba a ver qué lleva, y lleva arroz, lleva harina. ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste? Y después alguien dijo, bueno, si yo puedo entonces apropiarme de una parte de esas mercancías, yo puedo entonces ejercer un control sobre otro, porque tienen menos poder que yo. Sí. Pero tú lo dijiste ahí con mucho criterio. Eso no vino solo, eso vino con una campaña muy fuerte, muy profunda. Recordemos algo que aquí se olvida. Aquí el 90% de los medios son medios privados, no son medios públicos. Y ese 90%, el 99% son opositores y son además beligerantes. Danos una razón de a dónde nos ha conducido. ¿Cuál es el estatus de hoy de eso que tú pronosticaste hace 3 años? Bueno, fíjense que no solamente hace 3 años, incluso hay un libro que había escrito que está en internet, pues, que se llama Construcción Psicológica de los Valores Socialistas y Guerra Psicológica, donde estábamos hablando, sí, el libro de mi autoría, que está en Fondo del Sur, en internet, lo pueden bajar, les invito a que lo bajen, hago la propaganda. Pero ahí estaba hablando de que nosotros estamos en una sociedad narcisista, una sociedad donde hablamos del mercantilismo, veníamos de un aprendizaje mercantilista. Entonces, al haber un aprendizaje mercantilista, ahí se potencia la viveza criolla. Todo eso que decimos, todo pertenece al individualismo exacerbado. ¿Qué significa individualismo? Que la persona se prefiere a sí misma que a los demás. Muchos confunden que el amor a sí mismo es egoísmo o es individualismo. No, si usted se aprende a amar, usted puede amar a los demás. El problema es que ante una situación como esta, ¿verdad?, de canibalismo económico, porque ya estamos en una etapa de esta inflación, de hiperinflación, la gente lo que le queda es buscar qué hago ante estas circunstancias. Y el problema es que ya el cerebro triuno, pues el cerebro reptil, lo que estaba hablando ahí en el programa, la parte instintiva, reactiva, es la que hace que la persona se desespere ante la incertidumbre de la situación, y eso hace que busque el mercado negro, pues. Y entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es, primero,
yo decía pensar con cabeza fría, pero estamos hablando hace 3 años, pero hoy en día la gente está sintiendo desesperación en cierta manera. ¿Por qué? Porque escucha los medios, escucha lo que la gente dice en la calle, se intoxica, va para los mercados, va aquí, va allá, y entonces ya incluso hay gente ya emigrando fuera del país. Y entonces cuando uno se pregunta, ya va, ¿de dónde viene todo esto? Resulta que nos tienen estudiado. Eso es una gran verdad, no me digan que es mentira, porque me lo han dicho por las redes sociales. Doctor, usted está mintiendo. No, es que eso es así, hermano. Estúdiese la Review Military de Estados Unidos, que ahí habla claramente cómo estudian a la sociedad venezolana. Hay incluso especialistas en chavismo, incluso investigan el fenómeno del chavismo. Entonces, ¿qué pasa? En una sociedad donde investigan bien qué es la incertidumbre, el miedo y los esquemas de desasosiego, por supuesto, eso lo ven a través de la psicometría de las redes, ¿no? Después no creo que no hay tiempo de hablar de eso, pero lo importante es que ustedes sepan que ellos saben que esos son los 3 esquemas de pensamiento que hay en la sociedad venezolana. Entonces, si definimos un poco qué es la incertidumbre viene del latín in negación certus, de cierto, es decir, negar lo cierto. Es decir, apropiarse de no tener fe. Fíjese que ya es algo más subjetivo y es algo más del corazón, de la parte del valor, del ser humano. E incluso la misma Biblia lo decía cuando Jesucristo vino en la tierra. Dice, de tal manera Dios amó al hombre y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que tenga fe sea salvo. ¿Qué quiero decir con esto? La gente está en un momento en que ya no cree en nada ni en nadie, pero aquí es un momento, en momentos como este, es cuando yo les invito a tener una actitud de esperanza, una actitud de paz, una actitud de bendición. ¿Qué pasa? ¿Cómo combatimos realmente esta situación que estamos? Bueno, fíjense, hay cosas que nosotros no podemos cambiar directamente. Hay cosas que tenemos que aceptar que están ocurriendo, pero tenemos que pensar que hay cosas que uno puede cambiar. ¿Y qué puede cambiar? ¿Qué puedo yo cambiar? Es mi actitud. Con el ejemplo yo arrastro. Buscar tener una actitud de bendición positiva. Y a mí me dicen, bueno, doctor, pero ¿cómo espera usted que yo tenga una actitud positiva ante lo que está ocurriendo? Es precisamente eso lo que ellos quieren que tú sientas. Busca la manera de tú cambiar la situación. Para cambiar, como decía José Martí, para cambiar una situación social hay que comenzar con cambiar el espíritu. El mismo Bolívar lo decía. Cuando mi médico me dice que hay guerra, parece que lo necesitara porque mi energía aumenta para cambiarla. Ahí lo dice en una de las cartas de Simón Bolívar. Entonces, por eso es que, fíjense, en el ejemplo de Simón Bolívar, perdió la República 3 veces. Y parecía imposible convencer a la gente que no tenía universidad, no había escuela, no había nada de eso, de que tenía que tener una patria libre, de que había que libertar. Y sin embargo, él logró sumar y subir el Pico Bolívar. ¿Sabes lo que es subir el Pico Bolívar? Para los que viajan a Mérida se dan cuenta de que es una cosa casi imposible. Pero ese es el pueblo venezolano. Pues que, digamos que los gringos, por decirte algo, el imperialismo, todos los mercenarios, pues para hablar claro, pues porque los mercenarios eso es a nivel mundial. Los mercenarios se encargan de hacerte sentir de que no puedes, pero realmente cuando el pueblo le echa, cuando el pueblo tiene ese corazón, muy bien decía Chávez, que somos un pueblo de gigantes, y es verdad, somos gigantes. Nada más por subir esos llaneros, subir arriba de ese Pico Bolívar en aquella época, una cosa imposible, se veía imposible y se logró. ¿Y por qué eso nos puede hacer imposible a nosotros restablecer la economía, ahora sí, una economía propia? Yo pienso que de todo esto nos tiene que dejar una gran enseñanza. Como bien decía, retomando la idea que me dispersé un poco, los gringos andan vueltos locos, decía, bueno, los estamos matando de hambre, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, los estamos aumentando los precios, los estamos cercando y este pueblo continúa con la revolución, no puede ser, y todo el mundo empieza a jalarse los cabellos. Porque hay una cosa, Ángel, Ajá. ese discurso de los medios que tú denunciabas hace 3 años y que tú has venido analizando con profundidad, tiene un guión base. Incluso Juan Carlos me enseñaba antes de entrar al programa una frase de un texto de Alan Dulles de los años 50, donde ellos se plantearon destruir la sociedad soviética, destruir sus valores, hacer que renegaran de sus ancestros, de su cultura, disolverla, hacer que penetrara la droga. Todo eso lo planificaron y al final lo lograron. Lo lograron. Claro, entonces la gente... Aquí también lo planificaron, solo que no lo han logrado, pues. ¿Sí?
¿no? Está el bombardeo, el ataque a nuestra idiosincrasia, el ataque a nuestra cultura, el ataque al elemento más fundamental, diría yo, de enlace entre los congéneres de esta patria, los han bombardeado, porque es la solidaridad, el amor al prójimo, ¿no? Nos han querido llevar al fratricidio incluso. Al fratricidio, exactamente, pero fíjate una cosa, un detallito, ¿no?, de la historia. A los españoles les costó un día conquistar el Perú, el imperio Inca. Les costó 2 días conquistar a México, que tenía un gran imperio, pero aquí Caracas les costó 60 años poder conquistarlo. 60 años, porque este es un pueblo, cariña, aguerrido. ¿Ok? Entonces la cosa está en que nosotros tenemos que ser inteligentes, el pueblo pues como tal, y cambiar de actitud. Tenemos que cambiar de actitud, porque si usted va a la calle, voy al supermercado, me monto una camioneta y yo me voy a intoxicar de lo que la gente dice, entonces yo voy a tener una actitud más negativa, más de negación, más como que, bueno, ya no puedo más, me voy, o veo qué hago, o me voy por el camino fácil, que es el bachaqueo, o la mutación del bachaqueo, le diría yo. Hay varias mutaciones que hay ahorita de la economía, pues que nos hacen demasiado daño, más los bloqueos disminuyen los efectivos. Pero eso no debe ser motivo, compañeros, de sentirse que todo está perdido. No, es una oportunidad para que nosotros, en este aprendizaje, aprendamos a producir nuestra propia comida. Sino como hacían los abuelos antes. Hoy vemos a transnacionales de todo tipo, ¿verdad? Harina precocida, todos los alimentos, vemos transnacionales de todo tipo. Pero ¿y cómo hacían antes los abuelos? Claro. Y esos abuelos duraban 100 años. Si vamos a los datos de salud, la gente se muere de infarto, de trombosis cerebrales. ¿Por qué? Por acumulación de colesterol. Claro. ¿Y quién produce el colesterol? Los enlatados, los alimentos que comemos todos los días, los que son procesados por preservativos, por químicos, que producen radicales libres, que aceleran el envejecimiento celular. Entonces, increíblemente, me he encontrado con una sorpresa de que los dueños de estas transnacionales son los mismos dueños de las empresas farmacéuticas que disminuyen el colesterol y el triglicéridos. Entonces uno se pregunta, ya va, ¿qué está pasando aquí? Cuando tú te pones a analizar. La enfermedad, pero no te dan la medicina. Entonces hay un libro que se llama El hombre mediocre. Es interesante, que les invito a leer, no recuerdo el autor. José Ingeniero, exactamente. Fíjense que ahí dice que cuando uno se conforma nada más con ver lo que uno ve, pero no se dedica a analizar, no hay ideas desde lo macro. ¿Quién produce todo esto que estamos viendo? Sino que nos conformamos con ser repetidores, por eso yo hablaba de lo memético, repetidores, replicadores de lo que dice la gente. Entonces nos convertimos en agentes negativizantes de la economía, de todo, pues. Y entonces hacemos que la gente entre en un estado depresivo. Claro. Y en la depresión les interesa mucho a los mercenarios, digamos, de la información. Les interesa mucho deprimir una sociedad, porque así la negativiza y así hace que, obviamente, vayan por el lado más fácil o más reactivo, no nos pongan a pensar. Entonces, cuando el hombre no tiene un idealismo, como lo tiene Venezuela, Venezuela hay algo que ha despertado, que es el idealismo absoluto en Cristo, a pesar de todo. Yo recuerdo cuando Chávez hablaba en el Santo Cristo de la Grita, que hablaba, Señor, por favor, todavía no me lleves, que todavía hay muchas cosas por hacer. Él hablaba primero que cuando el latinazo de mi general Jacinto Pérez Arcay, avisus avisum invocat, cuando tú invocas lo malo viene a ti. Y eso estaba siendo invocado por los agentes negativos y replicadores, de que aquí iba a venir cosas terribles, de todo eso, y fíjense que se ha hecho realidad poco a poco lo que se dice en la palabra. Claro. Por eso es que dicen que la palabra tiene poder. Entonces hay que revertirlo. ¿Cómo? Nosotros tenemos que tener una actitud de paz, una actitud de bendición, una actitud de fe, fuerza. Hay que creer en esa fuerza, porque si la humanidad no tuviera fe, de verdad no hubiese habido esos cambios positivos que hubo. No hubiésemos tenido un Chávez como lo tuvimos y un Maduro que está todavía batallando y conduciendo, por supuesto, hacia la victoria. Fíjate, Ángel, y esa actitud que tú dices que debemos tener los venezolanos, que estoy totalmente de acuerdo contigo, esa actitud nos conduce a la actitud de paz, la actitud nos conduce a la reflexión. O sea, nos saca del primitivismo al que nos quieren conducir, pues, ¿ok?
y de lo que hemos dicho no sé si como eslogan del programa, pero que lo hemos dicho en varias oportunidades en este programa, nos saca del sálvese quien pueda. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Por cierto, una anécdota. Ayer en el metro había un rapero sociológico. El tipo decía la situación que estamos viviendo, muy jocoso, y al final recomendaba, usted en su balcón agarra de caraota y usted va a obtener luego, en tanto tiempo, tantos gramos de caraota. O sea, el tipo hasta explicó cómo tenía que hacerlo. De tal manera que la gente se inventa cosas para salir también positivamente de esta situación. Pero esa es la esencia del venezolano, precisamente el esquema que tiene el venezolano es que busca la parte de la jocosidad de la situación, eso es lo positivo que tenemos y que somos muy creativos. Venezuela crea, Venezuela tiene algo en la gente, el pueblo tiene algo que el pueblo crea una solución. No todo es negativo. He conocido mucha gente que tiene unas plantaciones en su casa, que siembra cebollines, que siembra tomatitos, y obtiene algo, disminuye. Claro, no es lo que se quiere, lo que se consume en la casa, pero algo hace. He visto mucha gente haciendo harina precocida o amasando con el molino, todo eso. Entonces, claro, con las materias primas, entonces nos empiezan a atacar aumentando las materias primas. Y así, bueno, ellos están haciendo de eso. Pero, ¿qué queremos? Mira, la gente... El pueblo, lo que tenemos que agarrar, los profesionales, la UNEFA, la Universidad Simón Bolívar, tantas universidades hechas por la revolución, es crear esos socios productivos, la producción propia, la reactivación económica. Que no dependamos completamente de la renta petrolera, porque ahorita estamos pagando caro la renta petrolera, lamentablemente. Es una autocrítica que nos tenemos que hacer y eso es así, pues, pero la idea es que nosotros tenemos que producir, el Estado tiene que producir, nosotros tenemos que producir, el movimiento cívico-militar, producir. Yo sí creo en eso realmente, totalmente. Ángel, tenemos por ahí unos twitters, la gente está participando, vamos a ver lo que tenemos acá. Colócalo de este lado. Tenemos aquí en la pantalla, Bozo con Valdés, es necesario concienciar al pueblo con propaganda y documentales en todos los medios de comunicación, con valores que superen la compra compulsiva, el bachaqueo y el acaparamiento. Eso lo dice María Primera. Totalmente de acuerdo. Emeris Urbaneja, muchos de los raspacupos jamás habían viajado, tanto como lo hicieron con la revolución. Pero la ambición unipersonal los llevó a contribuir con la guerra económica del canibalismo voraz, que terminó afectando a todos los venezolanos. Aquí tenemos... JAC. JAC. Dice, antes yo me enorgullecía mostrando la comida que tenía, hasta me atreví a darle buena parte de mi mercado, ahora la escondo. ¿Será canibalismo económico? Bueno, ahí había que ver. Decía Gibran Jalil Gibran, tú no eres generoso cuando das lo que te sobra, eres generoso cuando das lo que a ti te hace falta. Así es. En Río Revuelto ganancia de pescadores, y eso creo es lo que piensan todos y hasta gente sana se convierte en bachaqueros, pues nadie se ha propuesto hacer un programa donde se explique el delito que cometen quien ejerce esa actividad y las penas que conduce. Aragua es tierra de nadie. La ráfaga escribió eso. Carlos 2670 dice, la Asamblea Nacional Constituyente debe aprobar leyes que permitan al pueblo sancionar sin necesidad de la zunde. Eso lo dice Carlos. Cerramos aquí con AHPM. Ironías. Muchos de los que viajaron con dólares a Perú, con paquetes turísticos a Machu Picchu, y no lo conocieron, solo vendieron divisas, hoy vuelven a Perú a vender arepas. Viveza criolla. Ciertamente. Sí, es complejo. Ángel, ¿cómo revertir este sálvese quien pueda? Realmente aquí hay muchos componentes. Ustedes lo habían mencionado anteriormente. No solamente es el psicológico. No solamente con hablar y decir algunas cosas en el programa podemos hacer agentes de cambio, porque tenemos que tomar en cuenta algo multifactorial, que es la antropología, la sociología, la fenomenología, la historia. Tenemos que ver incluso la parte electrónica, digital, la ciberguerra. Son muchos componentes que hay que examinar, que hay que complejizarlas. Porque yo creo que el problema es que nosotros hemos sido muy reduccionistas. Hemos simplificado demasiado las cosas. No, hay que complejizarlas. ¿Cómo la complejizamos? Tenemos que tener un equipo, usted mismo lo mostró,
un equipo de trabajo. Eso no puede ser bajo una sola mente, un mesianismo, no. Tiene que ser un grupo, porque tenemos que tener conciencia de que si el mundo mejora, si Venezuela mejora, yo voy a mejorar. Ahora, lo que se piensa es que yo mejoro nada más y lo demás, bueno, que se vaya para el carrizo. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución la tenemos todos, compatriotas, camaradas, venezolanos, venezolanas. Todos tenemos la solución en nuestras manos. Simplemente haga un cambio de actitud. Hay cosas que usted sí puede cambiar, que es su actitud. Hay gente que tiene que reaprender, resignificar, porque ha tenido traumas en su vida, ha tenido estos problemas, ha tenido tantas cosas. Separación de pareja precisamente por los problemas económicos. Mucha gente está pasando por duelos porque sus hijos se van para el exterior, porque quedan los padres solos y los primos y todo aquello. La extinción de la familia, que es el último parte del programa de guerra, ¿no? La extinción de la familia para destruir una cultura. Y sin embargo, continuamos sobreviviendo, no sobreviviendo, continuamos con fuerza, con vida. Entonces, ¿cuál es la solución? Primero, complejizar en equipo cómo solucionar, cómo producir, uno. Y segundo, hacer conciencia de dónde vienen las informaciones, cuáles son las fuentes. Y tercero, señores, hay que tener el idealismo absoluto en Cristo, en la humanidad. Porque a mí me dicen, bueno, doctor, ¿y con eso con qué se come? Y yo le digo, mira, viejo, ¿tú has leído La tentación de Cristo, por casualidad? Sí, los 40 días y 40 noches que estuvo Cristo en el desierto. Pero fíjate que hay un punto importante. Cuando el diablo tentó a Jesús a decirle, convierte estas piedras en pan, él le dijo, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de la palabra. Entonces hay muchos me dicen, bueno, ¿tú crees que yo como del aire? No, 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 no. No significa eso, hermano. Véale el significado espiritual. Hay mucha gente que tiene corazones de piedra. Las transnacionales tienen corazones de piedra que nos quitan el pan. Así de sencillo. Y mucha gente se convierte en corazones de piedra que quitan el pan a otro, que es el bachaquerismo, como dijo por ahí uno que entrevistaron. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que esa palabra ablande, quite esas piedras y las convierta en pan. Para no solamente para alimentarnos físicamente y alimentar nuestra familia, nuestros hijos, sino también alimentar nuestro espíritu. Yo pienso que aquí tiene que haber un movimiento de revolución espiritual también, un movimiento de revolución de fe, porque la fe, como dicen por ahí, mueve montaña, ¿no? Pero la fe realmente es la que nos ayuda a sobresalir. Fíjate, una anécdota aquí rapidito. Una vez Inglaterra estaba siendo invadido por los nazis, eso lo leí yo. Entonces, todos ellos comenzaron a orar en todas las plazas de las iglesias. Y fíjate que cayó una neblina que no pudo salir los nazis a entrar a Inglaterra. Entonces la reina, no sé si será la misma de ahora de Inglaterra, no sé, lo desconozco, pero dijo, yo le temo más a un ejército que ora que a un ejército con armas. Y entonces, compañeros, compañeras, ¿dónde está nuestra fe, nuestra espiritualidad? No necesariamente en el... Hay muchas religiones, pero tenemos que tener fe. ¿Y cuál es eso? Cambiar de actitud, tener una actitud de bendición para traer lo bueno hacia nosotros y hacia nuestra familia. Ese es el mensaje final. Ángel, gracias por estar aquí y darnos esas palabras de confort, de consuelo y de amor y de esperanza. Pero hemos llegado al final del programa, Juan Carlos. Así es. Mil gracias nuevamente a ustedes por dejarnos entrar una vez más en sus hogares. Y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 8:30 de la mañana por el canal que no amarga tu vida. Venezolana de Televisión. Hasta luego.